bienvenidos a Curva y Boy. Señores, queremos agradecer la ¿Por qué el sintonía, profeta aburrido? porque hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Es la Navidad, el nacimiento de Cristo. Lo que pasa es que el profe no es espiritual, él no conoce ese tipo de cosas. Si Pero tú ¿y le qué? hablas de ciencia, ahí él va. Pero ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Lo que pasa es que ese tema de que Jesús nació en diciembre, esto es un cuentazo. Pero hagan su que cosa la ahí. ciencia no tiene que ver con el nacimiento de Jesús. No, entonces, ¿por qué la Biblia nos Pero explica? espérate, La Biblia nos espérate, dice espérate. que había un astro en el cielo. Espérate, que iluminó Pastor, solo su- una Voy a cosa. explicar. Nosotros tenemos un par de días cómodos que no grabamos y así que nosotros vamos a empezar peleando. Ah, pero imagínate. Pero si vamos, usted- vamos a dar por lo menos una explicación. pero si ustedes tienen su tema Está bien. rarísimo. Mira, de lo que- que Señores, Voy a explicar. estábamos de vacaciones. Hoy nos acompaña. ¿Y vacaciones en dónde? Nos acompaña Ethan. El pastor Luis Miguel estaba para Disney World con la familia. Wellington estaba trabajando Para Disney World. para Disney y World. Raúl estaba en Puerto Plata. ¿Y tú estabas? Y yo estaba de misiones En Dubái, en Dubái. en Dubái Comiendo papaganús. comiendo papaganú. ¿Y qué baba ganó? ¿La baba que gana? Camello, camello a la plancha. Comiendo carne de cabello. Pampitas. Bambinas. Ay, Señores, ay. nos sentimos muy contentos de darle la bienvenida en un Yo mes no. tan comercial, Yo no. un mes donde se celebra el nacimiento de Cristo. Eso es mentira. No. Pero espérese, profe, Eso es usted tiene su mentira. turno para tertuliar y Usted- para que tenga su verbo. Veo que está. Ey, ¿cómo así? Me va a faltar el respeto. Veo No, que. porque- Ve veo- acá, eso veo- como- espérate. Es una diarrea de menú. Es Eso es más o menos eso. Atención público, las vacaciones le embotaron el entendimiento a esta gente. No es tan razonable. Más de lo que lo tenía. Dios mío, mira, esto me Pero llama. volviendo a lo de ahorita, ¿por qué tú tienes que venir a ofendernos? El hecho de que tú no seas un ser espiritual, sino que eres un hombre simplemente científico, no quieras venir a quitarnos nosotros nuestra fe. Él no tiene que venir a opinar en el nacimiento de Jesús. La ciencia no tiene nada que ver con eso. Pero ¿y qué tiene que ver que la espiritualidad? Señores, el día de hoy Usted vamos a siempre darle tiene la un tema oportunidad al rarísimo. profe para que él exprese, No, para que él se justifique. exporte y se justifique a través de la ciencia, explicándonos el nacimiento de Jesús en diciembre. ¿Cómo, Adelante, que, en, cómo, profe. cómo que en El profe no tiene nada que diciembre? decir. ¿Cómo que en Bueno, diciembre? primero, Dios mío. Jesús de verdad nació en diciembre. Ahí viene. Sí. Ahora, ¿Cómo tú demuestras que ¿dónde Jesús- hace frío? No en diciembre. en diciembre? Si Jesús hubiese nacido en Semana Santa, hace frío en Semana Santa. Dios mío. Entonces, no tengo más nada que Entonces, decir, su señoría. Por Ya. eso, mira la cara. Viste mira que la no ca- lo puedes refutar. Pero mira la cara a Eso este. Este se siente está avergonzado. Es Este tipo es tu hermano, es que él no Gabriel. lo puede refutar. La ciencia no puede hablar de eso. Profe, mira, el Es que gordo Jesús- le dio a usted ahí. Mire, Ahora dime que no. Yo le voy a decir una cosa a ustedes. El querer sostener que Jesús nació en diciembre es un absurdo por el hecho de que hay una serie de circunstancias que se prestan. ¿Cuáles son? Voy para allá, que se prestan para negar ese hecho que se ha querido perpetuar como algo A mí verídico. no me florete. Pero una pregunta, profe. Ya viene esto. ¿En qué año nosotros estamos actualmente? Bueno, estamos en el 2022. Pero según la ciencia, ¿cuántos años tiene la historia? Bueno, según la ciencia, 2022 años, o sea, de esta era. Estamos en Ah, el 5800. Tú dices en esta era. Ajá. ¿Y cuál otra era? Su tiempo, antes de Cristo. ¿Antes de qué? De Cristo. Ah, entonces el antes de Cristo Ay, limita, sea Navidad o no Navidad. Ay. Cambia eso. Pero ¿y algún qué hecho. tiene que ver una Ay. cosa con la otra? responda, limítese a ¿Qué responder. tiene que ver una cosa con la otra? Eso es un muñeco de paja. No, según eso lo es una que dice su filosofía anillo, barata. que usted es abogado, Va, usted tiene que, pero ¿y qué tiene que ver una someterse cosa- a responder pero ¿y qué tiene lo que que ver en, una cosa con en la este otra? juzgado se le ha preguntado. Ahora, cógete la quinta enmienda. Y no se No, ¿cómo que no me voy a coger a ninguna tampoco? Ah, no se quiere coger a No, ninguna enmienda. porque estos tipos están hablando sus cosas raras ahí. Oye, ¿Y qué Está tiene, bien. qué tiene que ver que Jesús? A través de la ciencia, ¿cómo tú me demuestras que Jesús no nació en diciembre? Sencillo. Ajá. Primero que todo. Pero no me respondió, profe. Pues que no Que me si di- nace, pero una pregunta, No si me nace di- en diciembre Ajá. o no nace en diciembre, ¿eso cambia la historia de que sea antes de Cristo o después de Cristo? Bueno, es Está bien, que una sí. cosa no tiene que ver con la otra desde mi óptica. Si hubiese nacido en Semana Santa, no lo crucifican. Sí. No, porque ahora tenemos el debate, ¿verdad? O sea, Pero él ¿por nació qué? en diciembre, ok, está bien. A él lo Pero ¿por crucifican qué- como Pero quiera. ¿por qué tú cruzas para allá? Dios Estamos mío. en el nacimiento y tú estás en la crucifixión ya. No, Avanzó porque- 30 años. Él es de lo que le da para adelante, le pone la película por dos. acá. Miren, señores, el ambiente del nacimiento de Jesús, según voy a usar su misma Biblia, pastor, para Dale, hacer dale. referencia a algunos datos históricos. Miren, cuando uno estudia el nacimiento A mí, de me, Jesús, a mí me gusta que tú sabes mucho de Biblia, ¿sabes? Porque tú me recuerdas un grupo que nosotros tenemos en la congregación de personas, que tú le agarras su Biblia física y ves la Biblia marcada por todos lados.
pero la Biblia no lo ha marcado a ellos en nada. Se fue la luz. Dios mío, este hombre Dios siempre tiene su historia. Voy a seguir con mi argumento. El libro de Lucas, que es el que nos aporta mayor nivel de detalle en cuanto a lo que es el escenario propicio en el que Jesús nace. Sí, porque Dice- lo que era doctor, ¿no era? Dice, no, era bueno, sí era doctor, pero era un periodista muy fino. Periodista muy fino, obligatoriamente Vamos a escuchar lo que él va a decir, tengo porque que él sabe, saber. él sabe. Entonces, Pero una pregunta, él era un periodista. ¿Cómo se puede probar que Lucas era un periodista muy Él fino? era ¿A través de qué? Él era de la talla de Alicia No, lo que Ortega, pasa es- ¿Por Silvia medio de qué? Piedra. No, ¿Qué ha hecho Lucas que puede ser tan bueno, fino? le voy a mencionar a usted. La arqueología moderna ha demostrado que muchos de los escritos del Nuevo Testamento, incluyendo lo que Lucas en muchos de sus escritos mencionó, tiene fidelidad con la narrativa del siglo I. Ahora Entonces, una pregunta. Lucas es ¿Tú estás- confiable. Tú estás hablando de mi Biblia, la cual tú quieres refutar ahora. Pero Dios mío, pero pero cuando No. fue que yo dije que estaba refutando Oye, la No, Biblia? pero tú dijiste, pero- voy a usar no, tu no, no. Biblia, Pero- dijiste. no, pero es que Ve a yo- usar- para- eso no fue lo que dijo. Para crear su argumento de paja, continúe, profe. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Yo todavía estoy esperando lo simple que él va a explicar. Sí. Sí. ¿Cómo- Tenemos 20 minutos de video. ¿Cómo? Mire, sencillo. Lucas dice que en el nacimiento de Jesús Doble. habían unos pastores Ajá. que se encontraban atendiendo a sus ovejas al aire libre y dice que Es llegaron. que ellos tenían abrigo. Las ovejas tienen lana, ellos tenían abrigo. Se cayó tu argumento. Sí. Continúa, Me- pastor. es, No, pro- que él no es- lo ha terminado. es Que propio termine, de que nosotros analicemos ese cuadro que Lucas nos plantea, porque él dice que ellos Ven vieron acá, una visión. Lucas era doctor, era pintor, o era. Ahora analicemos el cuadro que nos plantea. Lucas pintaba cuadros. Era fotógrafo, Lucas. Pastor, hay que dársela. Está Dios bueno. mío. Ese está Mira, bueno. la próxima vez, en el Ese está próximo video, tú te vas a sentar de aquí al lado y el pastor me lo va a poner aquí, oíste. Para que para darle golpe. No, yo no voy a aceptar eso. No a la violencia. No. Entonces, Lucas dice todo lo que acabo de mencionar. Sí. Pero cuando uno hace un análisis y uno tiene un poco de sentido común, uno suele determinar que es imposible que en el mes de diciembre, que es el último mes de nuestro calendario gregoriano, pero que es el mes noveno del calendario judío, o el mes de Kislev. Y cuando usted estudia, inclusive usted puede comprobarlo, investigar, ahora mismo en Google, poner cuál es la temperatura o la climatización en Nazaret en días de diciembre. Y usted se va a topar que, número uno, los días son muy lluviosos. Y número dos, las temperaturas descienden a muy bajos grados. Entonces, no se corresponde la idea de que habían pastores cuidando ovejas al aire libre en un mes lluvioso con temperaturas tan bajas. Ese es el primer, ese es el primer escalón. Por Espérese, fin espérese. dijo la verdad. No, espérese. Yo estoy como el profe 1, pastor 0. Ahora, desde en esta esquina. No, pero yo no puedo creer que él va a defender que Jesús nació en diciembre. No, dejamos que siga entonces, pastor. Yo no puedo creer que usted va a defender No, eso. no, porque verá qué pasa. Verá qué es lo que pasa. Siempre, una de las cosas que las escrituras, Pablo, incluso en el libro de Gálatas, en el contexto histórico donde se escribe Gálatas, Pablo, a través de sus 12 cartas, hay unos elementos que se repiten mucho, la cual Pablo vive atacando. Y uno de los elementos es que se empiezan a observar días, celebrar fiestas, darle seguimiento a que es un día santo, a que es un día santo. Eso lleva a una gente a crear una práctica basada en unas obras, la cual yo no estoy de acuerdo con eso, practicar obras. Ahora, si Jesús nació en diciembre o no nació, para mí eso no tiene ninguna relevancia. Y entonces, ¿por qué tú dejas que te venga a decir este programa que estamos celebrando el nacimiento de Jesús cuando eso fue algo que se instauró en el siglo IV, que Constantino, con todo y su lío y el Papa y aquello... El concilio de Nicea, el concilio de Nicea. No, Pero no, 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 yo pero- no me metas a mí tu concilio raro y tu gente rara, que eso no fue en el concilio de Nicea que pasó eso. Porque Fue tú te- otra cosa peor. No. Ahí fue que la agarró toda la iglesia, Mira. hizo un batido y le dijo a los romanos, vamos a controlar estos tigres por ahí. Continúa, Mire, pastor. mire, profe, le voy a hablar un poco de ciencia. La Academia Científica de la Física, la cual, donde se reúnen, tiene un cuadro grande, se conoce en aquel momento Sir Isaac Newton, una de las personas consideradas padre de lo que es la física. Todos los años celebran el día que él nació. Pero una pregunta, el hecho de que celebremos el día que él nació, él está naciendo ese día que nosotros estamos celebrando. No. Entonces, no. ¿y por qué año tras año nosotros celebramos su nacimiento?
porque lo que traemos es un recuerdo de aquel evento que sucedió. No, pero Entonces- eso no se corresponde. Ah, pero Sí. espérate, no, Espérate. yo reconozco que el lío lo hice yo. Ey, ¿viste? Aprendí algo en ese viaje, a reconocer. Oigan, Diciendo que Jesús cumple el punto, 25. sí, no. ¡Ah! El punto céntrico donde deberíamos converger en esta conversación es que el profe, a través de la ciencia, ya nos ha demostrado que una teoría se cae. Y es que Jesús nació Y en eso, diciembre. que solamente Espérate, viste la punta del iceberg de todo lo que yo tengo que decir. Lo sabemos, pero usted va para allá. Espérate. Entonces, el pastor Luis Miguel dice que desde cierto punto no es tan relevante saber si Jesús nació en diciembre o no. Al final Porque lo que Pablo estamos dice- ¿qué estamos recordando? Exacto, que al La final, muerte. o la resurrección de- o el nacimiento. Ahora, yo le pregunto al profe, ¿tú tienes evidencia científica que descarte que Jesús murió y resucitó? Pero ¿y que ese no es el tema en cuestión? Entonces- pero es que es un argumento de paja, pero es que no viene al tema. Es que si tú pero no estamos tienes- hablando, No, espérate, señores, profe. estamos hablando de la Navidad. Aquí Entonces- nadie está hablando, tú estás igual que este ahora, el que No. ahora se mete para allá para la crucifixión. Estamos hablando del nacimiento y te me vas para la crucifixión, No, para allá, ¿eh? mira qué pasa, profe. Pastor, estamos hablando del mismo hombre, de Jesús. Sí, pero Ahora, te digo algo que Jesús dijo. ¿Qué dijo? Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿O no lo dije? ¿Y qué tiene que ver una cosa? ¿de qué Están no? hablando de Jesús y él dijo algo. Él dijo- Yo dije algo que dijo Jesús. yo digo algo más corto. Padre, perdónalo. Porque no saben lo que hace. A este Eso fue un señor. grupo de brutos. Él dice que había unos tigres construyendo la casa y él vio que el andamio se iba a caer. Mira, y ahí fue que mira, dijo que, "Padre, yo quiero- perdón". yo quiero aclarar algo a las personas que nos honran tomando un tiempo para poder escuchar este engranaje del programa. Primer punto. Si Jesús nació en diciembre o no nació, esas son discusiones estériles muchas veces. Vamos a encontrar evidencia científica Estamos de acuerdo en eso. que, Sí. que va a llegar, que van a hablar, por ejemplo, el que dijo el profe. Bueno, un mes lluvioso, está bien, pero la misma Biblia registra que hubieron tiempos donde hubo sequía, en el caso de Elías. Podemos decir en un momento, bueno, quizás Dios mío, pero... quizá pudo haber una... Entonces, no, Yo pensaba que lo había algo en serio. Pero, Entonces- pero yo le estoy viendo la cara y yo estoy No, creyendo no. que estamos hablando para mí. Entonces pareció un profeta y secó la tierra en eso No, día de no. nuevo, ¿eh? No. yo lo que estoy planteando es que si nosotros nos vamos a las escrituras, vamos a encontrar suficiente argumento para decir una cosa y O que la decir la otra. otra. Es verdad. Ahora, lo que nosotros no podemos es eliminar el acto de que Jesucristo murió y resucitó. No es Si innegable la su existencia. cultura- La historia no puede negar la Si la existencia de Jesús. cultura, No lo puede si la negar. cultura no puede negarla ni la historia ni la ciencia en sus diferentes áreas, Exacto. llámese antropología, arqueología, bajo La ninguna. morfología, Pero Bajo yo di la un comentario a astrología. favor, fue un plus que yo di. Entonces Sí. yo no entiendo por qué usted viene a atacar Pastor. a la ciencia. Oye. No, y ni siquiera eso. Yo entiendo que el pastor Luis Miguel debe seguir esa línea conductual para aclarar a la multitud lo que nosotros acabamos de hacer. Así sucede en muchas congregaciones, Sí. así sucede en muchos grupos, que hay gente que tiene discusiones estériles que cuando salen de ese lugar salen sin ninguna información útil, porque al final, que ese carro es verde o es rojo, pero es el carro que te va a llevar. O sea, no importa si es verde, si es rojo, si es amarillo, lo importante es que el carro prenda, funcione y te lleve al destino donde Y tú vas. dijo Sí, el pastor. entonces lo que yo estoy diciendo es. Que para- el profe no tiene razón en lo que para dijo. no, yo no estoy diciendo que tenga o no tenga razón. Gracias. Yo lo que estoy diciendo es que no es relevante para determinar si Pero ¿cómo que no es nosotros- relevante? Déjame decir, profe, desacelérate por favor. Hazte de cuenta como decía este gran conquistador, Napoleón Bonaparte. Víteme despacio, Qué bueno. que voy deprisa. Víteme despacio. Ahora yo le voy a hacer una Ahora, pregunta, lo que yo entonces. digo, antes de que haga la pregunta, lo que yo digo, si Jesús nació en diciembre o no nació, no es relevante para nosotros tomar la fecha para recordar. Y si nosotros, por error, determinamos que fue diciembre, yo no entiendo que eso sea pecado. ¿Por qué? Pablo establece en el libro de Corintios, hay cosas que son lícitas, pero que no edifican. Si eso nosotros hacemos un argumento contrario a nivel de interpretación, él te dice que hay cosas que son lícitas, pero que no edifican. Entonces yo te puedo decir, hay cosas que edifican, que quizá en un momento no sean lícitas. Entonces, basado en esa perspectiva, la iglesia se reúne
de una forma u otra. ¿Qué puede hacer la iglesia? Se aprovechó el momento y la cultura está corriendo para traer lo que es el recuerdo del nombre de Cristo. Nosotros como iglesia, ¿qué debemos hacer? Vamos a apoyarlo. ¿Y cómo? A traer información acerca de Cristo. ¿Quién era Cristo? ¿Qué significó su cruz? ¿Qué Exacto. significó el cambio? ¿Cómo la historia cambia a través del tiempo? ¿Cómo fue marcado la evidencia histórica? ¿Cómo esos grandes escritoras? ¿Cómo la arqueología? ¿Cómo el mundo cambió? Ya, ¿por qué? Porque el mundo quiere saber qué es Cristo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a redimir la fecha. Pero si Exacto. nosotros como iglesia nos ponemos a entrar en discusiones estériles, en buscar evidencia científica, ¿entonces qué vamos a lograr? Vamos a lograr convencer un gran grupo de que sí murió, de que sí es diciembre, y otro gran grupo de que quizás fue marzo. Pero no vamos a lograr que la gente pase de muerte a vida, que es la realidad que tiene que producir Cristo en la persona de Ahora, es un nosotros. hipócrita. Wow, yo siento que el pastor me convenció. Es un hipócrita. ¿Por qué? Porque él dice que Jesús no nació en Navidad. No, Él no. no nació en diciembre. Claro que no. Pero él coge vacaciones. Pero él cena los 24. No, lo que pasa es. Y los 31 él coge No, para la iglesia a celebrar. Lo que pasa es. ¡Ah! Le voy a hacer una igual que los ateos. Los ateos no creen en Dios, pero ellos cogen las vacaciones de Semana Santa. Cuando le dan el trabajo. ¿Verdad? Y se la dan. Entonces, tú no deberías Atención, cenar, ni deberías coger vacaciones. Atención. Y el día de la Virgen no trabajan, porque vienen a Exacto. trabajar. Ni le deberían dar doble a él tampoco. Señores, ¿saben qué voy a decir? Ahora, yo necesito que usted me explique, profe, antes de que usted entre para allá. Según un resumen que usted nos pueda dar rápido, aproximadamente en qué fecha nació Jesús. Bueno, no podemos acercarnos a un día con exactitud. A un día no, pero una temporada más o menos. Bueno, Sí. lo que pasa es que a partir del censo que hace Augusto César, Sí, ¿verdad? que era Esa el fecha se hizo el mucho emperador de- del momento, La se suerte que no fue lo que hicieron en el censo aquí. se que cree, Dios mío, Ahí sí se contó de verdad. se Mi cree, casa tiene el sello del censo y eso, ya no fue. Venga, pero yo no vivo aquí porque no me dejaron. O sea, yo no estoy en el padrón. Ve, pero yo no voy a votar el 2024. Ay, Dios. se Pero no cree, te sientas mal, quizás no te tomaron como importante. Te contaron en la casa de mami, seguro. Bueno, sí, pero si no me habían contado la casa. Bueno, deja que el profe termine. se termina. cree que ese censo se llevó a cabo aproximadamente entre el 6 y el 4 de nuestra era. El 6 antes de Cristo y el 4 de nuestra era. ¿Por qué se sitúa en esa fecha? Bueno, porque los relatos que Mateo aporta con relación al nacimiento de Jesús es de que Herodes el Grande aún estaba vivo. Entonces Herodes Sí. muere entre el 4 y el 6. Entonces, en esa fecha se delimita que es donde Jesús nace. El día no tiene tanta importancia porque ellos ni siquiera lo remarcaron, no le dieron Exacto. ningún tipo de importancia y eso es el absurdo, o sea, o lo que yo encuentro como fundamento para discutir el cómo no se tiene una fecha exacta De establecida. algo tan importante. No es ni siquiera eso, sino cómo es. No es importante el nacimiento de Sí, Cristo. pero yo no dije No, eso. espérese, no, porque yo le digo a usted No, algo importante y usted me dijo, ni siquiera eso. No, lo que pasa es. Con lo su que pasa término de es- abogado de Lo que pasa es que el día 25 de diciembre, que es donde se celebra, Ding dong se dang. celebra exactamente el día del nacimiento del niño Jesús, nosotros tenemos que contextualizar eso, brevecito, 2 minutos, al momento en el que esto se da. Se da Dale. en un escenario en el siglo IV, a partir de que ya el Constantino ya tiene la iglesia y el Estado tienen su fusión, él como el emperador y el Papa como el representante Como antes, de la sí. fe. Entonces, a mediados del siglo IV, en el 350 puntualmente, el Papa Julio I sugirió que debía ponerse el 25 de diciembre como el día del nacimiento de Jesucristo, pero en el 54 se termina estableciendo este día como el nacimiento de Jesús. Pero ¿qué ellos necesitaban? Y disculpen que aceleré, pero ¿qué ellos necesitaban hacer? Necesitaban aplacar una práctica que se estaba teniendo en el cristianismo en esa época, donde ellos estaban adorando al sol Invictus. ¿Qué era ese? El dios Sol. Entonces, como el dios Sol, entre comillas, investiga un poquito con respecto a Era eso, el creador de todo. el dios Sol supuestamente nació el 25 de diciembre, entonces a la par de su madre, el dios Sol, que en mitología griega usted va a encontrar todo eso, entonces los romanos tenían todas esas creencias y por eso ellos, para eliminar supuestamente la práctica de que adoraran ese dios, ellos establecieron el 25 de diciembre como el nacimiento de Cristo como una contrafecha, como para aplacar esta práctica. Ahora, Una pregunta. Como Párate ahí, hace la párate ahí. gente ahí de que 24 horas en la fe el día de Halloween.
24 horas ininterrumpidas adorando a Dios. Yo no sé qué hacen el resto de la vida de ellos. Continúa. Una pastor. pregunta, profe. Usted dice que había una cultura, una costumbre que se estaba propagando, que están adorando al Dios, Ah, pero era un virus ese. al Dios Sol. Y se interviene una fecha para aplacar qué. Aplacar esa práctica. Entonces, la práctica, la intención. Sí, pero Es ellos genuina. tienen que explicar su intencionalidad y no vendérnoslo, porque nosotros hoy en día, No, yo que yo tengo, no compro yo tengo nada. 29 años y yo estuve engañado celebrando Navidad cuando... Pero una pregunta, cuando usted celebra Navidad, ¿qué usted hace diferente a los otros años? Bueno, ahora no, ahora lo hago con conciencia. No, ahora antes. yo entiendo, antes, Ahora tú. corría con la corriente normal. Pero ¿qué Antes hacía? tú eras un ¿Qué ignorante. le llevaba la cultura a hacer a usted? No, antes él era un desenfreno ignorante. en nuestro país. Pero no, usted. Ahora a él mí, es un hipócrita. ¿A usted qué le llevaba a hacer la cultura a usted? A beber vino a la fuerza. Propio, Pues que es vale que la pena. corresponde a lo que era Navidad. ¿Qué la Navidad te convertía? A mí, en mi pasada manera de vivir. ¿Qué hacía? A él amanecía en el Conten el 25. Sí. El desenfreno ebrio. que caracteriza Entonces, esos días. Note que hay un desenfreno que se caracteriza por toda una fecha emotiva, Ujú, donde la gente lo utiliza como un momento para encontrarse. sí. El hecho de que esa práctica se vea dentro de esta fecha no invalida ni quita la importancia que nosotros como iglesia podemos dar en lo que No, es yo no el he dicho sentido- eso. Yo lo el que estoy sentido diciendo es que- que tenemos que ser honestos. Jesús no nació un 25 de diciembre ni Sí. nació en diciembre. Sí, la pregunta es, No, yo me voy a pararme, güey. La Yo, pre- yo no creo que me salpique. la pregunta es, ¿qué cambia si murió o no murió? Realmente Sí, lo que nació. ¿Habrá que nació en reescribir la historia? No hay que reescribirla. Ahora, una pregunta, ¿el efecto de la cruz que produce en la persona cambia porque sea Navidad o no Navidad? No. esa toma. La capacidad que tiene Jesús de que por medio del sacrificio ahora nos acerca al Padre y podemos pasar de muerte a vida, ¿cambia porque sea Navidad o no Navidad? No. Lo que tiene Jesús, la posibilidad que nos da ahora, que nos da una posición por estar en Cristo, producto de que ahora tenemos una reconciliación con el Padre, ¿cambia? No. Entonces, ¿qué entiende usted, profe? ¿A dónde nosotros vamos a llegar? Tratando de determinar la fecha exacta, ¿en qué va a cambiar eso el sentido? En lo que es la práctica de la fe cristiana. Yo creo, yo más que mirarlo desde esa óptica de qué puede cambiar y qué no dentro de lo que es la fe, creo que en la era moderna donde vivimos, las personas entran en la corriente, está la oportunidad para desenfrenarnos con el alcohol, etcétera, etcétera, y de alguna forma el Estado y todas las instituciones públicas fomentan y respaldan estas fechas festivas porque de alguna forma esto genera ingresos. Entonces, Sí, pero es que culturalmente una de las cosas que se promueve, lo que es el uso de consumo y el alcohol, no son dadas por una fecha promueve el específica, consumismo. simplemente son dadas producto de una festividad donde se declara día no laboral en cada cierto tiempo. mire, usted puede decir lo que usted quiera, Jesús no nació en diciembre. Sí, no, Entonces, al al final, final, Jesús no ahora- nació en ahora diciembre. yo voy a hacer No, una tú me vas a pregunta. volver con tu teoría para decirme Ahora. pagano, usted, tú, pagano, no. pagano. Según Pero lo que pero según para lo lo que que decía. ustedes tienen gorro, ¿Qué? tienen gorro. Mira, Pero según lo quítame que la decía el cosa esa de pastor, ahí. según lo que decía el pastor, Ujú. habrá hoyos en el cielo porque Jesús se llevó a un ladrón. Señores, esto fue Cool Bible. El tío me dio mi asiento. ¿Cómo cabrón? Sí, porque el tipo está ¿Con resacando. calle de oro? Le está sacando el orito. Dije, ¿Verdad? Se llevó. No lo cortes, Echándole espérate, una espérate. media. No, ¿tú te imaginas? Señores, yo entiendo. Dije, Jesús, Que yo el te dije próximo- que no traer ese muchacho. Yo entiendo. Mira, Yo hijo, que entiendo me llevó que el allá. próximo tema de Cool Bible que nosotros debemos tratar en enero debe llamarse como, qué sé yo, la resaca del cristiano. Algo así. Porque en enero hay muchos cristianos en olla que no. ¿Tú quieres algún testimonio o qué? Yo no sé para qué tú te pones a hablar si tú sabes que este tipo te va a castigar. Esto fue Cool Bible, señores.